La historia de este fallo comienza en Argentina, con la Asociación Civil Macame y varias madres, quienes, actuando por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad, iniciaron una acción de amparo contra el Estado Nacional. Su objetivo principal era que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 7º de la Ley 27.350, que, a su entender, condicionaba el acceso gratuito al aceite de cannabis y sus derivados a la inscripción en un programa estatal de investigación experimental. Además, buscaban la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 5 y 14 de la Ley 23.737 y de cualquier otra norma que prohibiera el autocultivo para consumo medicinal de los menores de edad a su cargo. El caso siguió su curso, pero el juez de primera instancia rechazó la acción. Luego, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó esa decisión. La Cámara, si bien reconoció que el autocultivo y la tenencia de un mínimo de plantas para consumo personal podían estar amparados por el artículo 19 de la Constitución Nacional, según los precedentes Arriola y Basterrica, consideró que este caso excedía el consumo personal y abarcaba una cuestión más amplia, como la autorización para producir medicamentos. Además, señalaron que el artículo 19 de la Constitución Nacional y los precedentes sobre autonomía personal no aplicaban automáticamente aquí, dado que se trataba de la salud de niños, es decir, de terceros, y no del derecho a decidir por sí mismo. Finalmente, entendieron que el artículo 7º de la Ley 27.350 no era inconstitucional, ya que las actoras podían acceder al aceite de cannabis industrializado. Ante esta situación, las actoras interpusieron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manteniendo sus dos pretensiones originales: garantizar el acceso gratuito al aceite de cannabis sin someter a los niños a un programa experimental y declarar inconstitucional la criminalización del autocultivo para consumo medicinal de los menores de edad. Argumentaron que ambas cuestiones estaban ligadas al derecho a la salud y a la integridad de los niños, que los beneficios del aceite de cannabis estaban demostrados y que el medicamento importado era inadecuado porque no permitía la rotación de cepas necesaria. Mientras la causa estaba en trámite ante la Corte, hubo un cambio normativo significativo. El Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Reglamentario 883-2020, que reguló la posibilidad de obtener autorizaciones estatales para el cultivo de cannabis con fines terapéuticos y creó el registro del programa de cannabis, conocido como ReproCan. Posteriormente, el Ministerio de Salud de la Nación dictó las resoluciones 800 de 2021, 673 de 2022 y 782 de 2022, que aprobaron el sistema de registro del programa de cannabis y los rangos permitidos de cultivo para personas físicas y organizaciones no gubernamentales. Tras conocer estas nuevas reglamentaciones, las actoras afirmaron que subsistía una cuestión federal a decidir, ya que su planteo cuestionaba la constitucionalidad de la punición del autocultivo con fines medicinales. Sostuvieron que el autocultivo era una acción privada bajo el artículo 19 de la Constitución Nacional, y por lo tanto no necesitaba ser declarada, autorizada o revocada por el Estado. Cuestionaron la constitucionalidad del registro y control del cultivo, alegando que ningún habitante debería pedir autorización a través del ReproCan para una acción privada que no perjudica a terceros. Exigían un autocultivo sin punición y sin limitaciones desproporcionadas, salvo el control médico libremente elegido, y criticaron que el ReproCan no realizaba control cromatográfico de los aceites, sino que buscaba individualizar a los cultivadores para controlar el narcotráfico. Además, plantearon agravios sobre la razonabilidad de la reglamentación, como el límite de 9 plantas, que impedía encontrar el compuesto necesario y la rotación de cepas, la exigencia de consentimiento por escrito, cuando la Ley 26.529 permitía el modo Garbal, y la afectación a la privacidad por la registración de datos sensibles en el ReproCan. Finalmente, solicitaron la despenalización del autocultivo y otras conductas tipificadas como delito cuando se cumplieran ciertos requisitos: cultivo domiciliario, preparado casero para uso familiar y con indicación médica particular. La Corte, en este contexto, llamó a una audiencia pública informativa antes de dictar su sentencia. Al momento de decidir, la Corte aplicó su conocida jurisprudencia de que las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, incluyendo nuevas normas. En virtud de esto, el tribunal determinó que el Decreto 883/2020 hizo que el pronunciamiento sobre la primera pretensión de las actoras, acceso gratuito al aceite de cannabis, se volviera inoficioso, ya que las reglamentaciones anteriores que condicionaban el acceso a la inscripción en un programa experimental
habían sido dejadas sin efecto. De hecho, la Corte ya había ordenado el acceso gratuito al aceite de cannabis sin necesidad de inscripción en otro caso similar. Sin embargo, la segunda cuestión federal, sobre el autocultivo de cannabis con fines medicinales como una acción privada exenta de autorización estatal y de castigo penal, subsistía. La Corte, entonces, se propuso responder a 3 cuestiones clave. Si el ámbito de autonomía individual del artículo 19 de la Constitución Nacional impide al Estado controlar y autorizar el autocultivo de cannabis con fines medicinales. Si la respuesta a la anterior es negativa, analizar la razonabilidad de la regulación. Y, finalmente, si era necesario un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas que penalizan el autocultivo y la elaboración de aceites caseros de cannabis con fines medicinales. Al abordar la primera cuestión, la Corte recordó que el artículo 19 de la Constitución Nacional reconoce un ámbito de libertad individual donde la persona puede tomar decisiones fundamentales sobre sí misma sin intervención estatal, siempre que no se violen el orden, la moral pública o los derechos de terceros. Este derecho, que protege la autonomía personal, incluso se extiende a situaciones familiares, permitiendo a un grupo familiar elegir su proyecto de vida. No obstante, el tribunal explicó que el requerimiento de autorización administrativa para el autocultivo con fines medicinales está justificado por razones de salud y seguridad públicas. Argumentó que la tutela del derecho a la salud es una obligación impostergable del Estado nacional, consagrada en la Constitución y en tratados internacionales. La normativa nacional desde hace décadas ha habilitado una amplia intervención estatal para controlar productos medicinales, asegurar su calidad, prevenir el uso indebido y garantizar la eficacia terapéutica. La Corte destacó que, aunque la Organización Mundial de la Salud recomendó sacar el cannabis de la lista más estrictamente controlada, las normas internacionales siguen exigiendo a los estados adoptar medidas de fiscalización, limitar su uso a fines médicos y científicos y establecer un sistema de licencias para su cultivo a fin de prevenir el tráfico ilícito. Además, la Corte señaló que los beneficios del tratamiento canábico no lo eximen de riesgos o efectos adversos, y que incluso la propia prueba aportada por las actoras daba cuenta de posibles perjuicios sin control, lo que justifica la intervención estatal para evaluar beneficios y administrar riesgos adversos. A las razones de salud pública se suman las de seguridad pública, específicamente la prevención del tráfico ilícito. Si bien la Corte diferenció claramente el narcotráfico de la loable conducta de quienes cultivan para fines medicinales, enfatizó que el Estado no puede soslayar la posibilidad de que el cultivo persiga fines no medicinales prohibidos. El Estado argentino tiene compromisos internacionales para prevenir el narcotráfico y sancionar los delitos graves asociados a él, lo que incluye tipificar como delito el cultivo de cannabis para producir estupefacientes de forma contraria a lo dispuesto en las convenciones. Por lo tanto, la necesidad de articular el uso medicinal del cannabis con la persecución del tráfico ilícito justifica el control estatal sobre el autocultivo medicinal. La Corte también argumentó que estas consideraciones son compatibles con sus precedentes, Albarracín y Nieves, D.M.A. y Arriola, ya que el nuevo marco regulatorio de la Ley 27.350 permite el uso medicinal del cannabis y habilita nuevas formas de acceso, ya sea como producto farmacéutico o mediante autocultivo registrado en el ReproCan, y si bien la registración limita la elección, está justificada por razones de salud y seguridad públicas. Respecto a Arriola, se aclaró que este fallo no inhibe el control administrativo sobre el cultivo de cannabis, ya que no se trataba del castigo penal de una conducta privada, sino de la validez de una autorización administrativa. En cuanto a los menores de edad, la Corte resaltó que la pretensión de las actoras de decidir sin intervención estatal sobre el tratamiento con cannabis autocultivado no se justifica si se atiende al interés superior del niño. Si bien los progenitores tienen un ámbito de autonomía para proteger la salud de sus hijos, este derecho tiene límites, como las consideraciones de salud y seguridad públicas y fundamentalmente el interés superior del niño, que prevalece sobre todos los intereses en juego. Dado que el tratamiento con cannabis autocultivado puede tener riesgos de efectos adversos para los niños, la intervención estatal está justificada para asegurar la mejor alternativa para su salud. Una vez establecido que la exigencia de autorización estatal no era una interferencia indebida, la Corte analizó la razonabilidad del régimen del ReproCan.
se determinó que los requisitos exigidos, indicación médica, consentimiento informado, límites de plantas e inscripción, no resultan irrazonables y son adecuados a los fines de salud y seguridad públicas. La Corte consideró que estas medidas de control estatal son una injerencia mínima que, lejos de proscribir el autocultivo medicinal, solo lo somete a una regulación para asegurar cierta supervisión y garantizar la intervención médica indispensable. Los agravios de las actoras sobre la cantidad de plantas, el consentimiento por escrito y la privacidad fueron descartados por falta de fundamentación o por estar cubiertos por la normativa vigente. Finalmente, sobre la tercera cuestión, la Corte determinó que, dado que el régimen instituido por la Ley 27.350 y sus reglamentaciones, ReproCan, ya excluye de la persecución penal el uso medicinal del aceite de cannabis y el autocultivo autorizado, las conductas que las actoras pretendían resguardar ya se encuentran fuera del alcance del régimen penal de la Ley 23.738. En otras palabras, al pasar a estar autorizado, el beneficiario ya no realiza el tipo penal. Por lo tanto, el tribunal concluyó que resulta innecesario examinar la validez constitucional de las normas penales cuestionadas, ya que las conductas desarrolladas bajo el régimen del uso medicinal del cannabis no son punibles. Para finalizar, la Corte hizo dos precisiones importantes. Primero, no se adoptó posición sobre el supuesto de quien haya sido imputado penalmente por cultivar cannabis con fines medicinales sin contar con la previa autorización, ya que este fallo se centra en las conductas autorizadas. Segundo, la Corte remarcó la necesidad de que las solicitudes de autorización en el ReproCan sean tramitadas y resueltas de manera rápida para evitar que demoras hagan ilusorio el derecho a la salud que se busca asegurar. En consecuencia, la Corte Suprema declaró admisible el recurso extraordinario y confirmó la sentencia apelada, pero con el alcance que surge de este nuevo pronunciamiento, y determinó que las costas fueran por su orden debido al carácter novedoso de la cuestión.